Saludamos especialmente a las autoridades que nos acompañan, al Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones de Valparaíso, el señor José Emilio Guzmán Cepeda, al director regional de CENSE, el señor Alejandro Hierro del Castillo, el concejal de Viña del Mar, el señor Jaime Varas Valenzuela. Sean todos bienvenidos a la segunda conferencia 2020 del ciclo Construyendo Región. Originado en 2002, este ciclo se ha realizado a lo largo de estos años con apoyo de importantes instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo regional. En la actual 18ª versión, el ciclo se desarrolla en una alianza con DOC UCS de Valparaíso, la Universidad Adolfo Ibáñez Campo Viña del Mar, Mutual de Seguridad, Gasvalpo y Caja Los Andes, y en esta oportunidad también contamos con el apoyo de Radio Bio Bio. El propósito de este encuentro es realizar un aporte al desarrollo de la región desde el posicionamiento de las ideas y la discusión pública de estos temas de gran interés para la comunidad con foco en ciudad y territorio. A través de estas conferencias escenificamos conversaciones en torno al desarrollo urbano, la planificación urbana, la innovación, la gobernanza, la infraestructura, la construcción de ciudades sostenibles y la calidad de vida de los habitantes de nuestra región y, por supuesto, nuestras ciudades. En este contexto, esta segunda conferencia de este año se titula Mejor Ciudad, un desafío para la movilidad urbana, y estará a cargo de los profesionales y académicos Pablo Alard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, y Esteban López, economista, profesor de la Escuela de Negocios y director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Al finalizar las exposiciones de nuestros invitados, vamos a realizar un conversatorio, el que va a ser moderado por el director de DOC UCS de Valparaíso, Claudio Salas. Las consultas de nuestros asistentes, todos ustedes, las vamos a recibir por el chat, así que los invitamos a participar. Por favor, identifíquense y nuestro moderador, Claudio Salas, las irá realizando. Antes de comenzar, quiero dejar con ustedes a la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, la señora Marisol Cortés Villanueva, quien nos entregará un saludo de bienvenida y pondrá en contexto esta importante conferencia. Por favor, presidenta. Hola, muy buenos días, estimados socios, amigos. Un gran saludo para cada uno de ustedes y obviamente en especial un saludo a nuestros expositores que hoy nos acompañan, don Pablo Alard y Esteban López, y a nuestro moderador Claudio Salas, todos distinguidos profesionales. Agradecemos a todos su asistencia y en estos encuentros donde ponemos el foco en la ciudad que construimos y en la calidad de vida de las personas. Ya llevamos 18 años de ciclos de conferencia de Construyendo Región, y hoy es la segunda conferencia del año 2020, con nuestro tema Mejor Ciudad, un desafío para la movilidad urbana. En este contexto, hoy creemos que el Construyendo Región no puede sustraerse a los procesos de fenómenos históricos vinculados a la construcción de ciudades planificadas y sostenibles. Es por ello que para esta conferencia hemos decidido abordar el gran tema movilidad urbana y ponerlo en relación con la calidad de vida de las personas, el desarrollo urbano, la construcción de ciudades post-pandemia, con una mirada en lo que ocurre en la región, pero no como una idealización, donde solo veamos lo que debería ser la movilidad, sino que también observando mucho la realidad que nos convoca. Como gremio, actualmente observamos con atención cómo los desafíos de la movilidad se cruzan con los desafíos vinculados al desarrollo sostenible que proponemos, considerando la integración social, el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental, la descentralización, el patrimonio, la gestión de los barrios, la gobernanza, entre otros. Y por lo mismo, creemos que el tema movilidad debe ser de interés de las autoridades, planificadores, universidades, privados y en general de todos los actores de la ciudad. Y también para los millones de personas que diariamente se desplazan en las ciudades de los diversos modos de transporte urbano. A todos estos desafíos debemos dar respuesta. Para hacerlo, como gremio apostamos permanentemente por un trabajo colaborativo, público, privado y académico,
con una gestión integral del territorio que involucre a la comunidad y a los agentes económicos, políticos, sociales pertinentes. Es por ello que convocamos una participación amplia en la comunidad en este evento que esperamos instale en la agenda pública este tema que tanta trascendencia para nuestro desarrollo tiene. Que sea una gran conferencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marisol Cortés Villanueva, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso. Ahora vamos a presentar a nuestro primer expositor. Pablo Alar Serrano es arquitecto y magíster en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es máster y doctor en arquitectura por la Universidad de Harvard. Ha tenido una dilatada carrera en el mundo privado como arquitecto y consultor, y en el área académica ejerciendo la docencia e investigación en distinguidas universidades. Además, es y ha sido director de una serie de fundaciones y organizaciones civiles y públicas, y es columnista además e invitado permanente a hablar de temas vinculados al urbanismo en diversos e importantes medios de comunicación chilenos y extranjeros. Actualmente Pablo es decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo y director del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, CNDU. Dejo con ustedes entonces a Pablo Alar. Bienvenido Pablo, te dejo con nuestra concurrida audiencia. Muchas gracias, Carolina. Gracias a la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y en particular a su presidenta, Marisol Cortés, quien hizo el saludo inaugural, y a todos quienes hacen posible esta jornada. También a las autoridades presentes, colegas y amigos. El tema que nos reúne hoy es cómo hacer mejor ciudad y los desafíos de la movilidad urbana en un contexto que no podemos evitar la contingencia. Estamos en una crisis global que está cuestionando muchos paradigmas de desarrollo urbano, pero también sin perder la visión de largo plazo y las oportunidades de desarrollo de la región. Para partir, claramente hay una constante que hemos vivido todas las ciudades y las grandes metrópolis del mundo frente al COVID, y es que ha confirmado las grandes brechas de segregación socioespacial y la fuerte inequidad urbana a nivel global. Y esto se ve en esta caricatura de un ilustrador italiano que muestra cómo distintas personas han podido pasar las cuarentenas dependiendo del capital social que tienen y del acceso que tengan a poder pasar las cuarentenas de manera más vivible. Y vemos que los de los pisos de más arriba tocan música, ven series de televisión, los de los pisos intermedios están vueltos locos tratando de teletrabajar o telestudiar, y los de los pisos de más abajo, adultos mayores que están abandonados, madres solteras con niños, y en la calle aquellos que no pueden ni siquiera pasar la cuarentena porque tienen que dar el sustento a sus familias a través de trabajos presenciales. O este graffiti terrible que apareció cerca del estadio del Colo-Colo, que acusa, ¿verdad?, que aquellos que viajaron desde Europa trajeron el virus y los pobres ponen los muertos. Si uno empieza a ver ciertas condicionantes de la segregación urbana, el transporte es clave en ello, y el mercado laboral también. Y este estudio que hizo el CEP hace un par de años atrás da cuenta de los tiempos de viaje comparados entre Santiago, Valparaíso, el Gran Concepción y las ciudades intermedias, donde se ve claramente que pese a que los tiempos de viaje desde donde vive la gente hacia las oportunidades laborales en Valparaíso son bastante más bajos que en Santiago. Estamos hablando que para trabajadores de la construcción, personal doméstico o trabajos de menos calificados, siguen siendo los más altos en Valparaíso y los más altos en Santiago. En Valparaíso hay una diferencia, que también los profesionales tienden a viajar más porque también hay una autosegregación hacia los suburbios periféricos. Sin embargo, estamos hablando igual de tiempos de viaje promedio de casi 1 hora. Y aquellos que no pueden teletrabajar están obligados a seguir viajando largas distancias en transporte público para acceder a esas oportunidades que la ciudad ofrece. Y claramente el transporte público se ve y se siente como un foco de riesgo y de temor al contagio. Tanto los buses como el Merval, y pese a todas las medidas que se han tomado para evitar los contagios, claramente el transporte masivo, que debiera ser la columna vertebral de la movilidad en las ciudades y que acerque, es un atajo hacia las oportunidades, está puesto en cuestionamiento hoy en día mientras no se despejen las dudas respecto a si son focos de contagio o no. Y el otro drama que le costó el puesto al exministro Marianich, que se salvó ayer de la acusación constitucional,
tiene que ver con el hacinamiento y el allegamiento en las zonas centrales. Y vemos acá un mapa hecho por la Fundación Vivienda que da cuenta de las condiciones de hogares hacinados en el Gran Valparaíso. Y claramente esta frase lapidaria que dijo el ministro Malanich, que cuando visitó uno de estos cités y conventillos en Santiago, en una casa donde antes vivían 10 personas, se dio cuenta que ahora estaban viviendo 100, y eso le costó su puesto por la honestidad lapidaria de sus palabras. Cuando uno cruza los niveles de hacinamiento con la vulnerabilidad social frente al COVID, en el caso del área metropolitana de Valparaíso, estos también son mapas de Techo y Fundación Vivienda, y la ubicación de campamentos, que son esos puntitos negros, y luego hacemos un zoom, y montamos la información de ayer, del visor COVID, con la ubicación de esos barrios más vulnerables, y nos damos cuenta que la correlación es prácticamente directa. Los cuadraditos oscuros, 17 casos en algunas poblaciones o cerros, 13 casos de coronavirus, y esto es de ayer. O sea, la relación entre hacinamiento y contagio, entre necesidad de desplazarse largas distancias y contagio es directa. Y por lo tanto, acá hay un tema de movilidad, de transporte, pero también de una necesidad de movilidad social y de acceso a vivienda digna. Y lo peor de todo es que se nos escaparon los campamentos. El coronavirus también expulsó a los allegados y a los arrendatarios de familias vulnerables a las periferias, y esta imagen de un cerro en Viña del Mar de Iván Poduje del año pasado, y esta misma imagen de este año da cuenta de un drama feroz, y es los campamentos, cómo se han disparado después del estallido social y se han exacerbado con el COVID. Y aquí es mucho más crítico todavía porque ni siquiera tienes una casa donde pasar la cuarentena ni agua para lavarte las manos. Y esta tabla que publicó el sábado 26 de septiembre, hace menos de un mes, el Mercurio del Ministerio de Vivienda, da cuenta de que solo en estos últimos años han aumentado en 21.000 las familias viviendo en campamentos, y Valparaíso es la comuna, o sea, el área metropolitana, digamos, con mayor número de campamentos. Estamos hablando de 50 nuevas tomas con más de 6.000 familias que están pasándolo muy mal. Ahora, antes del estallido social y antes del coronavirus, ¿cómo venía la mano? ¿Hacia dónde venían los cambios en las ciudades? Y estábamos viviendo unos cambios de paradigma notables, de mano de la transformación tecnológica. Las aplicaciones móviles, las aplicaciones para comprar y delivery, la sensorización, etcétera, estaban empezando a generar nuevos paradigmas donde eventualmente se podía empezar a pensar en una ciudad compartida. La economía circular, el comunitarianismo, los millennials, los seniors, los emergentes, empezaron a generar nuevas demandas y nuevos productos, y empiezan a aparecer los cowork. En el caso de Valparaíso tenemos ejemplos tan notables que incluso en el reporte del año pasado de la industria del cowork en Chile aparecía un espacio de cowork en el puerto. Y por otro lado también las grandes instituciones empezaron en la medida en que adherían a la transformación digital, empezaron a cambiar sus espacios para hacer espacios de colaboración, donde ya tú no tenías que ser dueño de una oficina para poder tener una reunión, para poder tomarte un café con un cliente, sino que podías compartir esos espacios incluso con tu banco. Y vemos aquí el World Café de Cochrane en Valparaíso, que lamentablemente, ¿verdad?, hoy en día están poco accesibles, tanto por el COVID como por el vandalismo y la violencia que surgió en ambos márgenes del estallido social. Pero la transformación tecnológica no solamente iba a derivar en eventuales oportunidades para el co-living, para la movilidad compartida, sino que también estaba generando efectos sociales muy notables a partir de programas de innovación que sería interesante destacar, como es el caso de la Municipalidad de Puente Alto, uno de los comunas más vulnerables y más complejas de Chile, donde se generó el programa Red Activa para los adultos mayores. Se les entregó a más de 5.000 adultos mayores de la comuna una cinta, una banda, una pulsera electrónica, que le permitía ganar tiempo para cruzar los semáforos, tener acceso prioritario a paraderos de colectivos, y lo más importante, acceder a una red de baños, de locales comerciales y de viviendas privadas que no estaban accesibles al público en general. Entonces la tecnología empezaba a expandir esta idea de la ciudad compartida. Y la movilidad claramente también estaba cambiando, primero con las aplicaciones en las cuales se comparten los automóviles particulares y privados, como los Uber, los Cabify, que en regiones además han tenido una penetración enorme porque no tienen la oferta de taxis normales que hay en otras ciudades. Y ya veíamos que poco a poco comenzaban a aparecer otros paradigmas de movilidad compartida. Los autos compartidos comenzaron a llegar a Viña del Mar, e incluso post-estallido
en febrero algunas empresas ya anunciaban la llegada de motos eléctricas compartidas en la región de Valparaíso, cosa que lamentablemente el coronavirus le pegó un torpedo directo a la línea de flotación y toda esta idea de la ciudad compartida queda en vilo debido a esta exigencia de que no puedes compartir, de que te tienes que quedar en tu casa, de que hay foco de contagio. Esta es una imagen de Uber y sus ciclos abandonados en París, y esto es notable, es un mapa de los uberistas previo y post-COVID, cómo ha ido bajando el número de conductores de Uber. Por lo tanto, esta idea de la ciudad compartida comienza a quedar en jaque. El coronavirus también canceló la vida cultural de la ciudad, Puerto de Ideas se cancela, eventos globales como el Valparaíso Cerro Abajo se cancelan, y en un contexto en que ya la ciudad venía debilitada por una serie de oportunidades perdidas. Yo aquí quiero decir que yo creo que fue una tremenda pérdida no haber avanzado en el proyecto del Mall Barón. Mall Barón no iba a destruir el comercio local, al contrario, lo iba a potenciar, porque las tiendas de mall no compiten con la costurera, con el sastre, con la sombrerería local, al contrario. La gente se compra el traje en la tienda de cadena internacional o lo que sea y se hace la basta en el Almendral, y se iba a activar, se iba a generar trabajo, y además que estaba alineado con una estación del Merval, o sea, iba a ser un mall regional. Lamentablemente, el caudillismo y otro tipo de conflictos que no podemos hablar ahora derribó esa oportunidad, y gracias a Dios el Ministerio de Vivienda lo ha reflotado como un parque urbano para recuperar el borde costero. Sin embargo, hay dudas respecto a cómo se va a activar y cómo se va a mantener este espacio tan valioso. Y la planificación claramente se nos fue quedando atrás, y no fue ni suficiente ni sustentable, y es cosa de ver esta imagen, independiente de la opinión que uno tenga respecto a ciertos proyectos, de cómo hemos ido degradando y hemos ido exacerbando no solamente la destrucción ecológica de nuestro ecosistema costero, sino que además también exacerbando los problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque el Valparaíso metropolitano creció de manera exponencial, particularmente en los sectores más acomodados hacia el norte, ¿verdad? Todo lo que son las comunas de Concón, de Viña del Mar, campamentos en Viña del Mar, Valparaíso, y esto claramente empezó a generar un dilema que no hemos podido resolver, pese a tener un metro regional de gran calidad. Y aquí es donde empiezo a hacer un llamado a recuperar ciertos aspectos identitarios, a innovar. Valparaíso siempre se ha destacado por innovar. No sé si ustedes se acuerdan de esto, la mayoría tal vez son muy jóvenes para esto, pero yo cuando chico salí a pasear en el Argonauta. El Argonauta era un barquito que estaba en el puerto de Valparaíso y que recorría el borde costero mostrando a los turistas y a los interesados las bellezas de Viña del Mar, Valparaíso, etc. Bueno, no sé si ustedes saben, el Argonauta está totalmente abandonado en Puerto Aysén, lamentablemente, pero ¿qué pasa si damos vuelta el problema de la movilidad en el área metropolitana del Gran Valparaíso y empezamos a generar y promover la multimodalidad? O sea, si vamos a seguir con estos tacos feroces entre Concón y Valparaíso, ¿por qué no, tal como nos tocó a nosotros como Oficina de Lar Asociados en el concurso que se hizo hace 2 años para el Gran Valparaíso, patrocinado por el puerto y las municipalidades, que sacamos el primer lugar? ¿Por qué no promover un sistema de taxis marinos muy similar a los que hay en Sydney, a los que hay en Venecia, de lanchas rápidas que puedan conectar rápidamente Higuerillas con el Muelle Vergara, con el puerto, de manera de evitarse el taco y poder ir leyendo y trabajando y no esperar hasta que se construyan las grandes autopistas? Incluso ciudades como Estocolmo tienen taxis marinos que son subsidiados y son gratuitos para fomentar y desincentivar el uso del automóvil. Por otro lado, hace más de 100 años fuimos tremendamente innovadores en una movilidad adecuada para nuestra geografía, pero nos quedamos pegados. Y uno ve cómo están las oportunidades dadas y no hemos dado el paso para innovar manteniendo nuestra identidad. Valparaíso fue una ciudad muy innovadora hace 100 años, pero ¿cuál es la ciudad más innovadora del mundo? Y ganó el premio de la ciudad más innovadora del mundo hace un par de años atrás. Medellín, que pasó de las escaleras fijas a los toboganes y de los toboganes a las escaleras mecánicas públicas que dignifican a la accesibilidad universal. Tenemos una ley de accesibilidad universal que no sabemos cómo vamos a poder aplicar en Valparaíso. Bueno, y la solución no hay que buscarla muy lejos, está en Medellín. O recuperar también, y tenemos que volver a ser una ciudad de la innovación, recuperar sistemas como los troles. Santiago se ufana de que tiene la red más grande de buses eléctricos
en una ciudad fuera de China, y resulta que Valparaíso hace muchos años que tiene una red de troles, y los troles no son unos vejestorios. Los sistemas de transporte más contemporáneos, la línea plateada del metro de Boston no son metros, son trolebuses que van por la zona del puerto, van por los distintos suburbios y luego se incorporan en un túnel que les permite a los troles tomar la catenaria y prestar un servicio con una velocidad similar a metro, con estaciones del mismo estándar de metro, y por lo tanto ya no tenemos que empezar a estar en la pelea de que es demasiado caro hacer una segunda línea del Merval. Probablemente basta con reutilizar los troles, una tecnología antigua, pero que está cada vez más en boga, como es el caso de Boston, como es el caso de Seattle, y permitir entonces un transporte digno sin tener que esperar a que estén los recursos. Creo que Valparaíso tiene la oportunidad única de convertirse en un ejemplo mundial de intermodalidad urbana, donde la combinación entre, si se hace el tren Valparaíso-Santiago de alta velocidad y el Merval, va a permitir el modelo del Transit Oriented Development, que las pequeñas localidades al interior de la región se fomenten en torno al transporte masivo. Los buses interurbanos, el TMB, con los colectivos, con tarifa integrada, si incorporamos taxi marino, ascensores, eventualmente teleféricos, escaleras públicas, ciclos y caminata, pueden hacer que efectivamente Valparaíso le dé vuelta a los problemas de la movilidad. Y para ir terminando, el COVID ha puesto en jaque modelos tradicionales y nuevos paradigmas. Todavía es muy temprano para evaluar las consecuencias de largo plazo. Pero lo que sí sabemos es que después del confinamiento vamos a tener que reactivar la ciudad para las personas. ¿Cómo lo haremos? Obviamente esta fase profiláctica de estar cubriéndonos con máscaras, vamos a tener que seguir teniéndola, pero es temporal. No podemos pensar que el futuro de la humanidad va a ser poniendo scotch tape o bloqueando los accesos, pero sí reconocer que han habido grandes innovaciones que también presentan oportunidades para una ciudad más humana, como es el caso de Rancagua, donde se ha ido quitando espacio a los vehículos particulares para que las personas puedan hacer distanciamiento seguro mientras hacen trámites en las afueras de los bancos y otro tipo de instituciones. Esta recuperación... Pablo, está silenciado. Pablo, está silenciado. Ahí. ¿Ahí volví? Sí, ahí volviste. Ya. Puede presentar una oportunidad única para ir recuperando y adaptando los espacios. El Expreso Rancagua, un bus que ha ido implementando separación también segura, pero temporal, o la iniciativa Ciudad Colaborativa, donde estamos trabajando junto a la ONG Espacio Lúdico para ir activando plazas y equipamiento para juegos infantiles con distanciamiento físico. Esto es un trabajo hecho con estudiantes de la UDD. Y vemos que todo esto es temporal. Todo esto va a requerir innovación. Hemos visto cómo Las Condes se está tomando también las calles para los restaurantes. Pero lo bonito aquí es que hay una oportunidad de largo plazo, y es que estas obras, en la medida que dejen de ser temporales y reconquisten el espacio para la gente, puede también promover una movilidad más sustentable. Si bien estamos respondiendo al desafío de adaptar nuestras ciudades para el retorno social con distanciamiento físico, ¿qué tendencias y oportunidades podemos prospectar mientras no se encuentre una vacuna y las cuarentenas se hagan crónicas? Y aquí pueden haber tendencias que van a cambiar y van a hacer un giro respecto a cómo se está abordando el tema urbano, y que puede ser una gran oportunidad para el Gran Valparaíso. La primera es que, según Richard Florida de la Universidad de Toronto, hay una fuerza centrífuga, es que está haciendo que la gente se vaya de las grandes metrópolis, de las megaciudades, fortaleciendo los suburbios, las ciudades intermedias y las zonas rurales. Y esto es gracias al triunfo del teletrabajo y el delivery, al temor al transporte masivo, al deseo de viviendas aisladas con áreas de juego privadas, y esto eventualmente puede también aumentar los valores de suelo en los suburbios y las ciudades intermedias. Pero por otro lado, los núcleos urbanos tradicionales van a seguir concentrando actividades que requieren encuentro de personas. La tecnología, la educación superior, las finanzas, las industrias creativas requieren proximidad. Tú no puedes llevarte una pieza de laboratorio a tu casa, tú tienes que ir al laboratorio donde se hacen los experimentos, donde se innova, y trabajar en conjunto con el equipo. Sí va a haber un reajuste de los requerimientos y demandas de metros cuadrados de oficinas, servicio y comercio, porque muchas empresas ya están diciendo que no van a volver después del teletrabajo a una jornada total, sino que en turnos. Y las áreas comerciales y las calles peatonales van a ser mucho más deseables que los grandes malls en las periferias.
De hecho, ya se está viendo que esta tendencia de las ciudades intermedias está tomando fuerza en Estados Unidos, según un estudio de la Asociación de Corredores de Propiedades. Las principales empresas inmobiliarias ya están buscando ubicaciones en ciudades de menos de 1 millón de habitantes, y Valparaíso está justo en ese límite, digamos. Y por otro lado, empiezan a surgir entonces estas oportunidades para las ciudades medianas o bajo el 1 millón de habitantes o cercano al 1 millón de habitantes, que son enormes oportunidades particularmente para Valparaíso. Primero, el teletrabajo va a permitir el retorno de capital humano calificado a sus ciudades de origen, e incluso va a atraer a nuevos ciudadanos que buscan calidad de vida. O sea, yo perfectamente podría ya no tener una segunda vivienda en el puerto, sino que tener una primera y media, o una primera vivienda en Valparaíso y teletrabajar y venir a Santiago una vez a la semana a reuniones presenciales. El transporte va a tener cambios. El temor al hacinamiento y al contagio va a potenciar la multimodalidad y la movilidad activa. Y ahí Valparaíso tiene mucho que ofrecer, el Gran Valparaíso, por el clima y por esa estructura y esa diversidad que tiene de sistemas de transporte. El comercio, se van a fortalecer los centros urbanos y las calles comerciales, así como el delivery, siempre y cuando, digamos, podamos contener la violencia que ha destruido los centros urbanos. Y la gobernanza, acá hay una oportunidad enorme, no solo por la nueva ley que va a permitir elegir gobernadores y tener unidades metropolitanas de gestión, sino que también porque las ciudades con pocos municipios pueden responder de manera más ágil y coordinada que las áreas metropolitanas complejas a estos desafíos. Y por último, la equidad. En una ciudad intermedia, los servicios y bienes públicos están más accesibles para todos y hay mayor fricción virtuosa entre grupos socioeconómicos, facilitando la cohesión. Y estos gráficos se los voy a dejar como una visión a futuro también de la oportunidad de lo que el expresidente Lagos llamaba el Sanraval. Y estos son gráficos que hizo la Fundación Metrópoli de Bilbao, analizando el potencial de que con la ampliación de la Ruta 68, con la llegada del TBS, con la eventual extensión de la Dormida hacia el Troncal Sur, los tiempos de viaje y la expansión y el área de influencia del Gran Valparaíso, el Gran Santiago, Rancagua y San Antonio van a hacer que se genere una super ciudad donde las conexiones, los tiempos de viaje y prácticamente la mitad de la población de Chile viva en la zona de la nueva Sanraval. Y esto, si lo vemos a escala nacional, comienza a generar una sinergia, no solo entre Valparaíso y Santiago, sino que también ciudades intermedias como Talca, el Gran Concepción, donde a partir de nuevas redes tecnológicas con 5G, con trenes de alta velocidad como TBS, etcétera, se va a ir potenciando entonces esta estructura de diamante, esta red de oportunidades del Valle Central de Chile, donde el Gran Valparaíso, además, junto con el Gran Concepción, van a ser las puertas de apertura hacia el Pacífico. Terminando entonces, mejores futuros para nuestras ciudades y su movilidad. La pandemia crónica va a potenciar las ciudades intermedias con capacidad de atraer talento, y Valparaíso puede hacerlo. La transformación digital va a cambiar radicalmente nuestros estilos de vida. El Internet de las cosas va a optimizar los sistemas urbanos, los hábitos de consumo. Las soluciones urbanas de infraestructura y comercio se potenciarán radicalmente, se va a poder innovar. Las barreras serán burocráticas, más que legales o políticas, y la movilidad tenderá a ser compartida y multimodal, privilegiando al peatón por sobre el automóvil. O sea, aquí no es la idea de que yo voy a hacer mi viaje de mi hogar a mi trabajo en auto, en bus o en Merval, sino que lo voy a hacer en las 3 o más variedades. Las nuevas generaciones hablen nuevas oportunidades de inclusión, las tecnologías nivelarán la cancha en términos de equidad, y los nuevos formatos van a hacer que las ciudades chilenas sean tierra fértil para innovar y un buen piloto para comenzar. La humanidad nunca antes había enfrentado unida a un mismo enemigo. Tenemos a todos los científicos del mundo luchando contra el COVID. Por otro lado, el COVID podría haber sido mucho más letal. El ébola tuvo una mortandad de un 25-90%, el COVID está teniendo menos de un 4%. O sea, es un muy buen test para las próximas pandemias. Y el mundo post-COVID presentará grandes oportunidades para nuevos modelos y paradigmas de gobernanza, planificación, desarrollo económico y social. ¿Qué mejor momento para dialogar y redefinir las bases de nuestra convivencia republicana? Tenemos la oportunidad de avanzar en paz democráticamente hacia un debate constitucional que puede permitirnos tener una constitución del siglo XXI post-COVID, siempre y cuando, como dice Oriol Bohigas, entendamos que la ciudad es un centro de conflictos enriquecedores que solo se resuelven afirmándolos en cuanto tales por medio de su coexistencia con otros conflictos de origen diverso. Muchas gracias y quedamos
atentos a la conversación que se nos viene. Agradecemos la exposición de Pablo Alar. Muchas gracias, Pablo, y nos corresponde ahora entonces presentar al segundo expositor de este Construyendo Región. Se trata de Esteban López. Esteban es máster en Ciencias en Economía Agrícola Aplicada y doctor en Planificación Regional de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Además es magíster en Ciencia Regional de la Universidad Católica del Norte. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor de la Escuela de Negocios de la misma Casa de Estudios. También es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Su especialización doctoral la realizó en mercados de vivienda, economía urbana, economía regional y econometría espacial. Además, Esteban ha publicado diversos artículos de investigación en revistas sobre economía urbana, desarrollo regional, análisis espacial, mercados laborales y vivienda. Dejamos con ustedes entonces a Esteban López. Bienvenido, Esteban, la pantalla es tuya. Hola, hola, muchas gracias, Carolina. Gracias a todos por estar acá y a todas, especial a las autoridades, al presidente de la Cámara. Para mí es un placer poder representar a la Universidad Adolfo Ibáñez y a la Escuela de Negocios en este deseo profundo que tenemos como región de poder construirla, reconstruirla y mirar hacia el futuro. La presentación, el título de mi presentación es Dime dónde vives y te diré en qué trabajas. Y el título viene a tratar de enfocar la atención, ojalá, en cómo la actual crisis nos da una oportunidad para el desarrollo desde la movilidad y en particular desde la movilidad del trabajo. Yo me voy a tratar de enfocar en lo que se llama movilidad laboral, porque creo que es una de las movilidades que tenemos que tener muy, muy presente. Y voy a tratar de dar harto dato que nos permita tener una perspectiva muy importante o muy dimensionada sobre el problema al cual nos vamos a enfrentar y el que teníamos también. Entonces, he dividido mi presentación en tres cosas. La primera es lo que teníamos, de cómo era la movilidad prepandemia, cómo nos movíamos, cómo subsistíamos antes. Pablo ha hecho una súper buena presentación en ese sentido también, y voy a tratar de reafirmar lo que ha hecho, o lo que ha dicho Pablo. Voy a hablar un poquito de lo que tenemos, con los pocos datos que existen sobre la movilidad en tiempos de pandemia ahora, y ojalá eso nos ayude a poder entender lo que se viene, qué podemos esperar en el futuro y qué necesitamos hacer para el futuro, que es el último punto. Entonces, hablando de lo que teníamos, voy a tomar los únicos datos que tenemos en la región para entender a fondo la movilidad, que son los datos de la encuesta de origen y destino que hizo el SECTRA en el 2012, que ya son casi 10 años atrás. Entonces, a pesar de que son 10 años atrás, yo creo que todavía nos da luces de cómo era el tiempo antes de la pandemia. Y una cosa que es importante destacar es que hay un montón de viajes, casi más de 1 millón de viajes solo volviendo a la casa, y si se suman todos son casi 2 millones de viajes, que es como el número gigante que tenemos de población moviéndose en el mismo tiempo. Y vemos que el trabajo es el principal motivo de viaje. Si uno suma esto de aquí con esto de acá, de la gente que vuelve al trabajo, o al menos parte de esta gente de acá que vuelve al trabajo, es algo que de todas maneras agarra mucha parte de nuestra movilidad en la región. Datos específicos es que en el transporte público uno se demora al menos en promedio 25 minutos más que en el transporte privado. Y además tenemos personas y gente en distintos sectores de la economía que se pueden demorar incluso más de 2 horas de moverse. Y como decía Pablo en su presentación, necesitamos pensar en un mejor sistema de cómo nos movemos. Y porque ya esto ya viene, o sea, hace 10 años casi atrás, ya teníamos esta situación. Valparaíso siguió creciendo, como decía Pablo, los campamentos incluso han seguido aumentándose, la demanda por esta ciudad y por el espacio en la ciudad ha seguido creciendo, y esto claramente es igual o bastante peor. Y una cosa que es súper importante hacer y que lamentablemente tenemos pocos datos para hacerlo es esto que entender dónde viven las personas, es decir, los trabajadores, por ejemplo, en el origen. Y mientras más azul, más trabajadores hay en un área censal. Y vemos que en este gráfico de aquí, de la izquierda,
hay harta dispersión de la concentración de altos trabajadores en cada zona censal. Sin embargo, cuando vemos dónde van a trabajar las personas y vemos el destino del trabajo, vemos que claramente hay concentraciones urbanas, y esto no debe ser ninguna sorpresa para ustedes, pero cuando uno ve de todas maneras esta concentración y la siente cuando uno ya salimos de la cuarentena, no sé si alguno de ustedes salió el día de ayer, pero claramente hubo mucho más tráfico de lo que había antes, y ha venido teniendo más tráfico, voy a hablar de eso en un momento, y el tráfico se va a seguir considerando acá, y tenemos que tener planes específicos para poder desconcentrar la ciudad, especialmente en este mundo de pandemia. Otra cosa que nos pasa es que si uno puede romper este gráfico anterior por sector económico, vemos por ejemplo, los trabajadores de la salud nuevamente están todos, o la mayoría de ellos, o las grandes concentraciones de ellos en partes que no son centrales, pero una vez que se van a trabajar, claramente se concentran en sectores específicos de la ciudad. Y esto no solo es importante porque no solo pasa en salud, pasa en comercio también. Podemos ver que hay harta dispersión de donde viven las personas que trabajan en comercio y donde trabajan las personas que trabajan en comercio. Y eso va a comenzar a reactivarse cada vez más fuerte, cada vez más pronto. Y necesitamos en cierta medida soluciones que sean de corto plazo, como las que mostraba Pablo en su presentación, que se están implementando en el caso de Rancagua. Entonces, necesitamos tener una buena medida para poder seguir potenciando lo que estamos haciendo. Y aquí la movilidad intraurbana no es solamente la importante, también tenemos la movilidad entre nuestras comunas, y acá es súper importante que esta conmutación, este concepto del proceso de casa al trabajo, y este viaje que Pablo decía que incluso deberíamos estar haciendo a través del mar. Vemos que el Valparaíso es una comuna que saca, o las personas que viven ahí, 29% de esas personas de la comuna de Valparaíso salen a trabajar fuera de Valparaíso. Viña del Mar el 34%, Concón el 51%, Quilpué 53%, Villa Alemana el 60%. Eso quiere decir que claramente tenemos un gran porcentaje de personas que vienen a trabajar en los centros urbanos y a una zona muy acotada de la ciudad. Y esto es súper importante decir, es que tenemos toda la movilidad de la región súper concentrada en estas áreas tan pequeñitas, que si bien hay nodos urbanos y nodos de carreteras que vienen y alimentan estas ciudades, la gran movilidad que tenemos y la gran ciudad compartida que decía Pablo, se concentra en espacios muy pequeños de metraje cuadrado, por así decirlo, comparado con todo el espacio que tenemos en la región. Y de alguna forma tenemos que pensar en, primero, cómo descongestionamos estos espacios tan pequeños, pero también cómo abrimos nuevos espacios para que estas actividades se dispersen entre esos nuevos espacios. Finalmente, tenemos que también tener súper en claro los costos de congestión de automóviles en Chile. Esta es una investigación que hicimos en el Centro de Economía y Política Regional de acá, de la región de Valparaíso, donde nosotros estamos, y muestra claramente cuántos son los minutos extra por congestión, solo por congestión, y esto es súper importante decir, tomamos todos los viajes que se hacen en cada una de estas ciudades, nuevamente en base a los datos de la encuesta de origen y destino de todas las ciudades de Chile, y miramos para un mismo viaje, ¿qué pasa si la ciudad se vacía, así como se vació en la pandemia, y dejamos que el auto, que generalmente gasta, no sé, 50 minutos, 70 minutos en ir de la casa al trabajo, ¿qué pasa si vaciamos la ciudad y vemos cuánto ese mismo auto se demora, es decir, sin congestión? Entonces, estos son los minutos promedio extra por congestión en Santiago, promedio de todo el Gran Santiago, y este es el costo de la movilidad, el costo de la congestión para el bolsillo de las personas, y claramente también de las empresas, que de alguna forma compensan por movilidad a sus trabajadores en sus sueldos, o bien gastan en la movilidad, especialmente ahora que el reparto es una cosa muy importante. Entonces, uno ve que a pesar de que Santiago es la ciudad con más costo extra de congestión, después tenemos el Gran Concepción, que a pesar de tener más minutos de movilidad, el costo es más bajo, y ahí estamos de alguna forma en una competencia relativa en desventaja en Valparaíso, que es la segunda región o la segunda gran urbe con el costo de congestión mensual promedio más alto por cada persona. Es decir, en promedio en Valparaíso
se gastaban con datos de movilidad, pero de precios de ahora, pero datos de movilidad de hace 10 años, se gastaban alrededor de 50.000 pesos mensuales, en promedio. Eso quiere decir que imagínense cuánta plata de alguna forma estamos perdiendo por tener una ciudad congestionada. Hace 10 años de movilidad, si tuviéramos mejores datos de la movilidad de ahora, de hoy, incluso pre-pandemia ojalá, podríamos tener que este costo va a ser bastante más alto. Y entonces, eso era lo que teníamos antes, pre-pandemia, y ahora vamos a tener una mirada un poquito más enfocada en lo que tenemos ahora. ¿Cómo ha sido la movilidad pre-pandemia? Y para esto voy a utilizar datos de movilidad de Facebook y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, una cosa súper importante que hemos visto es que la movilidad bajó, voy a ponerme acá el foco, la movilidad bajó mucho al principio de la cuarentena. Llegamos a tener una movilidad, una reducción de movilidad de casi 40% en algunos fines de semana, mucho más grande. Pero una vez que comienza la cuarentena, ya después de todos estos días de desgaste de estar en cuarentena, la movilidad ha comenzado a subir. Si bien se mantuvo en un rango bajo en las primeras semanas, después la gente simplemente está cansada. Yo creo que todos ustedes entienden y sienten eso, hayan sentido eso en alguna medida. Y se ve que claramente la cuarentena no ha sido efectiva para reducir la movilidad. Y que la movilidad ha ido avanzando a pasos agigantados en todo este tiempo, haciendo un pic muy grande aquí en el día 16 de septiembre con solo un 16% de reducción de movilidad. Y seguimos avanzando, o sea, estamos acá casi al mismo nivel el día 6 de octubre, perdón, igual que el 16 de septiembre, solo 16% de movilidad de reducción justo antes de salir de la cuarentena, y claramente ahora que salimos de la cuarentena en estos últimos días vamos a ver que esto vuelve a llegar muy alto, muy alto. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? Si específicamente qué hacemos, porque vemos que cómo era esto en el agregado o en la visión más dentro de la ciudad. Vemos que en el inicio de la cuarentena, la semana del 15 al 22 de junio, la movilidad de entrada, es decir, quienes entraban a esta zona, a las zonas que eran las zonas, como les mostré, de alta afluencia de público, la movilidad se redujo en estas partes, y acá casi al 100%. Hubo mucha, pero mucha reducción de movilidad entre 60 y el 61%, y el 100%, perdón, que súper bien, está súper bien porque de alguna forma es el lugar donde más riesgo de contagio ha habido. La movilidad se redujo poco en la parte de la periferia, y esto es básicamente porque las personas, como decía Pablo, que menos tienen acceso a la movilidad y oportunidades laborales, a la oportunidad de quedarse y al privilegio de quedarse en la casa, teletrabajando, como algunos de nosotros lo hemos tenido, tienen que salir a seguir buscando su sustento, y así ha pasado. Y de alguna forma, cuando bajamos y vemos cómo ha sido el fin de la cuarentena, vemos que claramente todas estas zonas que antes estaban súper azules han comenzado a subir aquí en la escala, ¿cierto? Mientras más hacia acá vamos, mientras más rojo se va poniendo esto, más va subiendo la movilidad, y al fin de la cuarentena, en la semana del 21 al 27 de septiembre, hemos visto cómo esto ha llegado a la parte de reducción de movilidad que no es suficiente para contener la pandemia, y claramente esto ha ido cambiando. Entonces, la movilidad ha ido en aumento a pesar de la cuarentena, y eso es preocupante, y es más preocupante aún cuando miramos este gráfico de acá, en donde vemos que cómo ha sido la evolución de la ocupación regional. En el Centro de Economía y Política Regional, lo que hacemos es básicamente un boletín laboral que nos preocupa mostrar cómo ha sido el impacto en el mercado laboral, que genera movilidad y que genera trabajo, y hemos visto cómo hemos perdido a la fecha casi 230.000 empleos de lo que deberíamos tener en la misma fecha del 2019, y un dato súper importante es que junto con Atacama somos la única región del país que aún no ha dado la vuelta, que aún no comienza la recuperación. ¿Sí? Con los últimos datos de
de julio. Entonces, esto es súper preocupante porque tenemos un panorama en donde la movilidad está muy al alza, la gente quiere salir, quiere moverse en la ciudad, quiere hacer lo que hacía antes, de alguna forma quiere buscar trabajo, pero la ocupación va a la baja, porque de alguna forma hemos tenido unas medidas sanitarias que nos complican un poco. Entonces, en ese sentido, tenemos que poder reafirmar lo que queremos hacer. ¿Qué datos deberíamos tener y deberíamos de alguna forma poder utilizar, ojalá? Yo creo que los datos los tienen, ojalá no en los servidores que parece que se robaron de la Subsecretaría de Salud en Santiago, pero los datos de Epivigila tienen específicamente para cada paciente que esté diagnosticado con COVID, en qué comuna viven y sabemos algo de eso, pero también en qué ocupación trabajan y cuál es la dirección de ese trabajo. Y si bien estos datos claramente tienen que ser abiertos para la investigación y para que podamos tener planes mejores acabados sobre la movilidad, incluso de cómo se contagian las personas, pero también nos puede servir para poder tener, cuidando claramente todos los protocolos de no revelar la identidad de las personas, podemos tener información de cuáles son los sectores económicos que están teniendo más o menos probabilidad de contagio y para poder tomar acciones y medidas que vayan en dirección de prevenir esos contagios. Pablo mostraba todo este miedo grande que se genera en la movilidad laboral y el tomar el transporte público, pero estos datos nos podrían ayudar de todas maneras a poder focalizar y entender en qué sectores de la economía, en cada región, en cada ciudad, se están produciendo más contagios relativamente hablando. Y esto hoy en día está sentado en algún servidor dentro del Ministerio de Salud que necesitamos liberar, de alguna forma, necesitamos liberar y poner a la disposición de la gente. Y aquí hay una cosa súper importante que tenemos que tener como ciudadanos bien en claro, es que los datos no son del gobierno per se, del gobierno de turno, el que sea, porque todos los gobiernos han hecho lo mismo. Los datos no son del gobierno porque básicamente los datos se pagan y se hacen con impuestos que nosotros pagamos. Los datos son de la ciudadanía y tenemos que demandar la apertura de los datos para poder hacer investigación de mejor calidad, que no necesariamente tiene que venir a la Universidad Adolfo Ibáñez, ahí ojo ahí, que me da lo mismo el lugar donde se haga la investigación. Lo importante es que los datos se pongan al servicio de la ciudadanía. Todo hay un movimiento que ha acompañado todo este proceso de la ciudad, del desarrollo de la ciudad compartida que decía Pablo, que es que todas las ciudades que han crecido harto en esto han también desarrollado planes de datos abiertos y portales de datos abiertos que han hecho que no solo los procesos que se viven dentro de la ciudad sean más transparentes, sino que también la ciudadanía se involucre más en lo que le pasa en la ciudad. Eso es una cosa que tenemos muy al debe. Hay cosas que estamos viendo, si me dejan un segundo, tengo un problema técnico acá. Entonces, yo vi con harta felicidad esta noticia el 4 de septiembre, donde aquí la autoridad presente junto con la ministra de Transporte, dieron la noticia de que se inició el nuevo sistema de transporte público, que decía precisamente lo que Pablo sugería, de tener una tarifa integrada, de tener un sistema más acorde a las necesidades de una región tan grande como Valparaíso, tan pujante. Sin embargo, de alguna forma, estaba súper feliz hasta que vi esta pequeña letra chica de acá que nos sugiere que este plan no se implementaría en su totalidad hasta un plazo de 3 años. Y aquí es donde como investigador y como ciudadano también me entra la desesperación y ojalá podamos conversar un poquito de esto en la ronda de preguntas de por qué no se pueden hacer las cosas un poquito más rápido, cuáles son las cosas que están impidiendo el desarrollo de estos planes y qué podemos hacer para poder romper esas limitaciones, porque de alguna forma vemos cómo en Santiago se siguen inaugurando líneas de metro, vemos cómo se siguen comprando buses y se siguen abriendo una red tan grande como la que dijo Pablo, pero acá en regiones de alguna forma
las cosas toman mucho tiempo y no sabe bien si es que porque en la región no tenemos los pantalones bien puestos o porque Santiago básicamente es un monstruo gigante que de alguna forma tiene una inercia tan grande que las cosas que pasan allá pasan bastante más rápido y las cosas que pasan acá van a pasar siempre un poco más lento. Entonces, para no cansarlos tanto, la última parte de mi presentación es lo que se viene. ¿Y qué datos tenemos para decir algo de lo que se viene? Es los datos de la Ley de Protección del Empleo y del Servicio de Impuestos Internos, que es lo que voy a revisar, ojalá brevemente. Y acá, ojo que los datos de la Ley de Protección del Empleo ven solo el empleo formal. Entonces, de alguna forma vemos acá el gráfico comparativo que el 6,54% del empleo formal en la región de Valparaíso está adscrito a la Ley de Protección del Empleo actualmente, con los últimos datos que están disponibles públicos. Desde mayo que comenzaron y hubo una primera gran adscripción de 20.000 trabajadores, crecimos 19.000 más en el último periodo. Y acá hay un patrón súper interesante que es que las regiones que tuvieron cuarentenas al principio tuvieron un salto muy grande al principio, igual que Santiago. Sin embargo, ese salto fue menos empinado para Valparaíso y parece que está siendo afectado una vez que comenzó la cuarentena a mediados de junio, ¿sí? Entonces, aquí claramente vemos que la cuarentena y las medidas sanitarias afectan directamente, en este caso, la adscripción a la Ley de Protección del Empleo, que son personas que están protegidas de alguna forma, pero también, como veíamos antes, ha afectado la baja de la ocupación general, incluyendo a las personas que no están dentro de esa plataforma. Y acá, si uno hace el doble clic y solo se enfoca en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, como para efectos de esta presentación, por ejemplo, tenemos el caso de comercio, que el 20% representa el 20% del total de empresas de la comuna y el 16% de esas empresas están adscritas a la ALP. Y acá es súper importante tener en cuenta esto, que si uno mira el porcentaje de adscripción por tamaño de empresa, las empresas grandes, que son 42, el 51% de ellas se adscribió a la Ley de Protección del Empleo, y a medida que vamos bajando en tamaño de empresas, vamos viendo que la adscripción baja, pero que la cantidad de empresas en esa parte sube o es más grande. Y aquí cabe la pregunta o importante, ¿qué está pasando que las empresas micro y pequeñas, que son una gran proporción de empresas en la región, como vemos, las microempresas son 1.569 según los registros del Servicio de Impuestos Internos del año pasado, ¿por qué no están adscribiéndose? Solo un 9% de ellas se adscribe. Es que las personas no saben cómo manejar esto, no saben bien lo que está pasando, simplemente, no sé, tienen una visión distinta de la realidad y de alguna forma han tratado de mantener su esto o simplemente ya quebraron, ¿sí? Y ahí es súper importante tener en cuenta que también el total de empleados y cómo esto ha ido variando porque tenemos una distribución también distinta de empleados. Por otro lado, si vemos el sector construcción, que me imagino que ustedes estarán preguntando, son 10% del total de las empresas, pero 13% de ellas están adscritas y pasa básicamente lo mismo, quizá con más fuerza las empresas grandes, que el 76% de estas 22 empresas están adscritas a la Ley de Protección del Empleo, y si vemos el número de trabajadores, es un número importante de trabajadores, que van a volver una vez que de alguna forma se reabra el sector, que hemos estado pidiéndolo con todo esto de la construcción segura, que me parece una buena iniciativa, pero se va a abrir y se va a volver a concentrar en distintos puntos en el espacio y necesitamos diseñar un plan de incentivos para una reactivación segura, que considere la diferencia en las capacidades y demandas de cada sector en la movilidad de la ciudad. Y para poder visualizar un poco mejor esto, es útil visualizar dónde están las empresas adscritas por este sector, las empresas que van a volver. Y uno comienza a ver que hay, en este caso en construcción, estas son las empresas registradas en el Servicio de Impuestos Internos que están adscritas a esta ley, que van a volver, cada círculo más grande significa el número de empleados que tiene esta firma, y vamos viendo que por distintos tipos de empresas están regadas en distintas partes del espacio, pero se siguen concentrando en los mismos puntos de congestión donde veíamos antes. Lo mismo pasa con el sector comercio,
que es muy importante y que tiene una clara localización en este eje de 1 Norte y también en el eje de Valparaíso como ciudad. Y aquí es súper importante que hay un montón de rubros y firmas que, a pesar de estar súper localizadas o hiperlocalizadas algunas de ellas en el plan de Viña del Mar, en el centro de Valparaíso, están hoy en día teletrabajando. Muchas de las empresas de acá, la inscripción a financiera de seguro ha sido muy baja en la Ley de Protección del Empleo. Inmobiliaria es lo mismo, información y comunicaciones. Han sido estas tres las empresas con alta inscripción, pero con alto teletrabajo. Entonces, muchas de estas actividades se pueden mantener en formato de teletrabajo, pero necesitamos generar que los incentivos para que las empresas adopten estas medidas como permanentes, que en ese momento todavía no existen. Existe una ley de teletrabajo, pero no existen incentivos para que la empresa mantenga a la persona teletrabajando y en ese sentido descongestionemos la ciudad. ¿Cómo avanzamos en estos últimos 2 minutos que me quedan? Y lamento haberme alargado tanto. Creo que es importante repensar la ciudad, no solo para que atraigamos más gente, pero también para que atraigamos de vuelta a los porteños. Este gráfico muestra con datos de un trimestre similar, abril, mayo, junio del 2019, que en el gráfico aquí de la derecha vemos que 35.000 personas, 35.400 personas viajan a la región metropolitana desde la región de Valparaíso al día a trabajar. 35.000. Y 8.000 viajan alrededor de Antofagasta. Hay algunas que viajan acá abajo, pero son muchas menos. Pero tenemos acá una fuga de cerebro de una forma masiva que, como decía Pablo, va quizá a revertirse. Y lo importante de aquí tener en cuenta es que de esta fuga de cerebros, 20.500 personas, son personas que tienen títulos universitarios, ¿sí? Y que tienen edad promedio de 44 años. Y esto es súper importante porque todas estas personas que podrían contribuir a la región, que podrían trabajar acá en la región, están trabajando fuera de la región, en Santiago, mayoritariamente, y tenemos que ver cómo hacemos para traerlos de vuelta. La pandemia nos está ayudando, nos está dando un gran empujón para traerlos de vuelta, porque básicamente acá la calidad de vida es mucho mejor. Ellos tenían quizás algunos de ellos segundas viviendas acá o primeras viviendas acá, y están quedándose acá, están teletrabajando desde acá, pero ¿cómo hacemos para que eso se vuelva permanente y para que eso, esas personas comiencen no solo a vivir acá, pero también a gastar acá, a consumir acá? Y acá hay un dilema súper importante que tenemos que entender, es que ¿cómo comenzamos? ¿Comenzamos con calidad de vida o comenzamos con generación de incentivos para atraer las empresas? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina para desarrollarnos? Y la respuesta es que, revisando la literatura, estos no son para nada excluyentes. Muchas de las ciudades que han tenido experiencias exitosas de crecimiento han invertido fuertemente en calidad de vida, específicamente en generar infraestructura. Y acá ojalá pensar al Gran Valparaíso como una ciudad resistente o future proof al futuro. Y el resistente, ¿a qué me refiero? Es que no solo se nos viene la ola después de la ola que pasa, la ola del COVID, no solo se nos viene la ola de la recesión económica, sino que también se nos viene la ola del cambio climático. Y hemos visto mucho cambio climático. Quizás tenemos que también pensar que nuestra ciudad y nuestra región, para que sea resistente al futuro, al cambio climático, incluso en la pandemia, tenemos que generar medidas importantes para eso. Y para eso tenemos que revisar nuestras prioridades de movilidad y derecho de la ciudad. Y acá me quiero quedar, ojalá, con esta imagen donde en Rotterdam, en Holanda, se muestra cómo incluso en la ciudad, y claramente aquí no quiero comparar peras con manzanas, claramente Rotterdam está mucho más avanzado en temas de movilidad que nosotros, pero simplemente para soñar no hay engaño, decía mi abuela. Uno puede decir, mira, este cosito verde que vemos aquí es precisamente un detector de lluvia que hace que los autos que vienen tengan que esperar un poquito más para que las bicicletas se les dé preferencia para pasar porque está lloviendo. Y la preferencia para las bicicletas, en Rotterdam, a pesar de que llueve, las bicicletas andan, y las personas andan en bicicleta. Y aquí la prioridad es tanta que pusieron un sensor de lluvia para que las bicicletas puedan pasar con más rápido porque los autos pueden esperar.
porque están protegidos de la lluvia, claramente. Y aquí es súper importante que esas prioridades se hagan y se revisen. Y acá abajo tengo un ejemplo de un ya famoso, quizá Pablo me puede dar un ejemplo más actual, pero el puerto de Miami construyó un túnel bajo el agua, una inversión millonaria claramente, pensando mucho más en el largo plazo, pero que nos muestra que es posible tener infraestructura urbana cerca a un puerto, que sea de alguna forma y priorice la vida en la superficie para las personas y la vida bajo la superficie para modos de transporte que sean de otro tipo, como por ejemplo los automóviles. Entonces, en ese sentido, este puerto ya lleva operativo una inversión de $1 billón, que es muchísima plata. Nosotros, digo que como región ni siquiera soñamos en tener una inversión de infraestructura de esa cantidad, pero imagínense qué lindo sería que toda Avenida San Martín de Viña del Mar y todo lo que conecta hasta Avenida España sea una avenida soterrada. ¿Cómo es la avenida, por ejemplo, Vespucio Oriente, que se sigue invirtiendo en Santiago y eso no pasa simplemente acá en regiones? Qué lindo sería que toda esa parte de la superficie sea extendida hacia la ciudad, sea extendida hacia los ciclistas, hacia los peatones y podamos tener una capacidad de movilidad más activa, como decía Pablo. Pero también tenemos que trabajar en que la calidad de vida no es simplemente generar infraestructura y las prioridades, sino que también tenemos que generar identidad y cultura. Y en este sentido, parte de nuestros problemas como región es que nosotros no nos identificamos con una sola cosa que nos una y para poder luchar y demandar las cosas que sentimos que nos pertenecen, que sentimos que necesitamos. Entonces necesitamos tener un plan de una campaña agresiva de generar identidad de región y dejar un poco el individualismo de lado, a pesar de que la ciudad compartida no se pueda en este momento utilizar. Tenemos que tener una cultura y una identidad que nos una. Sin eso va a ser difícil seguir luchando. Y una última cosa es cómo la concentración de Chile en general tiene que ser vista no como un problema estructural quizás de la sociedad, sino que como una falla de mercado. En este sentido, la región metropolitana es un centro gravitacional con inercia, y con una inercia tan grande que si no hacemos algo, si no intervenimos de alguna forma, igual como un hoyo negro, sigue atrayendo todo para allá, negocios, personas, capital humano, etc. Y en ese sentido las empresas tienen pocos o nulos incentivos para localizarse en regiones, y eso claramente me parece que para ninguno de ustedes es sorpresa. Entonces, dada esta situación, dado que seguir posicionando empresas de Santiago genera costo de congestión, genera crimen, genera que el Santiago se crezca más allá de lo deseado, eso es básicamente una falla del mercado, una ineficiencia del mercado, de tierra, de empresas, etc. Entonces necesitamos tener mecanismos específicos que generen cambios de los precios relativos. Necesitamos hacer que sea más barato invertir en regiones, que sea más barato o más rentable invertir o poner una empresa en regiones. Y en la región de Valparaíso, en ese sentido, como decía Pablo, es una región que tiene muchas ventajas comparativas para poder ser la segunda ciudad más grande de Chile o más desarrollada de Chile. Y bueno, eso sería mi presentación. Le doy las gracias por su atención y cualquier consulta estoy muy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Ahora dejo con ustedes a Claudio Salas, director de Duoc UCS de Valparaíso, quien va a guiar esta conversación, y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Adelante, Claudio. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Carolina. Un saludo también a todos quienes nos acompañan. Un saludo a la presidenta de la Cámara de Comercio, perdón, a la Cámara Chilena de Construcción. También vi algunas personas también de la Cámara de Comercio que nos están acompañando. También agradecerles por la exposición a Pablo y a Esteban. La verdad que se abren bastantes temas, se abren bastantes cosas y vamos viendo que ninguno de los problemas que ustedes diagnosticaron y que muchos de ellos también ya venimos observando hace tiempo, son univariables, en el sentido de que cada uno de los problemas, por ejemplo, de movilidad, calidad de vida, servicios, acceso a los servicios y también temas de desigualdad, van generando mayores problemas. Y aquí, por ahí algo Esteban mencionaba de que
esto es, ¿qué es el huevo o la gallina? ¿Por dónde partimos de repente? ¿Cómo agarramos esto? Porque lo que yo creo que todos sabemos es que tenemos que hacernos cargo, tenemos que, cada uno desde el rol o desde los tiempos que nos toca vivir, tenemos que tratar de avanzar y tratar de dejar de echarle la culpa al empedrado y tratar de avanzar. Y en ese sentido, Pablo mencionaba algo respecto a Valparaíso y que nos quedamos pegados y que creo que comparto el diagnóstico bastante. Y si uno mira a Valparaíso como ciudad, Valparaíso siempre se caracterizó por ser una ciudad muy innovadora, tener el primer diario de habla hispana, tener la primera compañía de bomberos, etc. Y siempre fue la ciudad de las primeras iniciativas. Vemos ahí también hoy día, uno ve en boga los buses eléctricos, son los troles. Son los troles que tenemos hoy día en la ciudad, hoy día los tenemos también como patrimonio de la humanidad, pero que también no los hemos logrado potenciar, ni no lo hemos podido cuidar como se debe. Entonces, mi pregunta, Pablo, y hace alusión a eso, ¿qué nos pasa a nosotros en Valparaíso? ¿Cuál es tu mirada respecto a que ya no tenemos grandes obras, grandes proyectos? Algo mencionaste acerca del tema del borde costero, pero si uno ve en la historia de Valparaíso, yo hoy día creo que es prácticamente imposible volver a replicar la historia hace 100 años de la construcción del molo de abrigo, que nos dio las aguas abrigadas para poder desarrollar nuestra actividad portuaria. Entonces, efectivamente fueron nuestros antepasados, fueron visionarios, pero hoy día nos quedamos pegados. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos quedamos pegados? Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas y es muy compleja, pero yo creo que tiene que ver con dos factores. Primero, el impacto que tuvo en la actividad del puerto la apertura del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX, que claramente, digamos, le afectó fuertemente su rol como hub, digamos, internacional, como una parada, ¿verdad? Luego de Cabo de Hornos. Luego, también que Valparaíso ha ido perdiendo parte importante, no solo del capital humano calificado, que tal como demuestra Esteban con sus cifras, tenemos un vaciamiento de cerca de 25.000 profesionales o ejecutivos porteños que viven en el puerto pero trabajan en Santiago, y para qué decir otras ciudades y otro tipo de trabajadores. Y por último, una fragmentación territorial que hace que los municipios tengan sus propios conflictos y sus propias agendas y no necesariamente conversen entre ellos. Y en ese sentido yo creo que se puede retomar ese rol de ciudad innovadora. Tenemos las instituciones para hacerla, grandes universidades, grandes centros de investigación, familias empresarias que tienen un arraigo muy fuerte con la región y con el puerto y que estarían dispuestos, digamos, yo creo, a reemprender o a potenciar alianzas público-privadas. Y yo creo que si avanzamos hacia una devolución de la autoridad del gobierno central hacia un gobierno metropolitano, del Gran Valparaíso, y ahí aprovecho de responder una pregunta que hicieron si yo estaba hablando de la comuna de Valparaíso, del Gran Valparaíso, de la región. Yo creo que a nivel de movilidad y a nivel de planificación hay algunos proyectos que son regionales, como podría ser, ¿verdad?, Merval y su extensión hasta La Calera, o el TBS, el tren de Valparaíso-Santiago, otros que son a escala metropolitana y otros que son comunal. Pero creo que si se da este cambio de paradigma, este círculo virtuoso en que el capital humano calificado vuelve a vivir y vuelve a establecerse en la región, eso va a empezar a enriquecer mucho el debate político, va a empezar a generar también toma de decisiones pensando más en los intereses locales y levantar una masa crítica para que efectivamente se puedan desarrollar proyectos, como dices tú, Claudio, tan innovadores, no solo como el molo de abrigo, no solo como los ascensores, sino que también como la construcción del plano de Valparaíso, que es una obra de ingeniería monumental, que se hicieron todas en un país que tenía muchos menos ingresos que los que tenemos hoy y con tecnologías mucho más precarias. Y en ese sentido, yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, pero sí hago la advertencia que lamentablemente la política local se ha ido convirtiendo en nichos de poder de distintos caudillos con agendas propias en todos los municipios.
y falta un liderazgo también emergente, transversal y con visión metropolitana del puerto que todavía no se ve emerger. Y ahí claramente también es un llamado a ese capital humano calificado a involucrarse más en la acción política en el buen sentido y en el sentido más amplio de la palabra. Y respecto al tema de la fuga de capital humano, que bueno, lo abordó Esteban y tú también lo mencionabas, Pablo, como una de las necesidades primordiales respecto a cómo ir desarrollando y saliendo de repente de este estado de estancamiento. Creo, Esteban, que tenemos hoy día una oportunidad única respecto a lo que ha ocurrido con esta pandemia, tratando de mirar el vaso medio lleno, la verdad, con todo lo que nuestra sociedad y particularmente nuestra región ha sufrido. Pero ¿cómo lo podríamos lograr tratar de impulsar y avanzar en que esta modalidad de teletrabajo, y yo creo que varios de nosotros conocemos varias experiencias que desde que se decretaron las actividades laborales de teletrabajo, muchos vinieron o volvieron acá a las ciudades. Me toca conocer el caso de varios amigos que trabajaban allá y siguen trabajando a distancia, hasta las cuarentenas, pero se mantuvo esa modalidad de teletrabajo. ¿Cómo hoy día, en el fondo, podríamos aprovechar ese envión? Y en ese sentido, ¿nuestras ciudades están preparadas para eso? Y aquí me cuelgo una de las preguntas de Sergio Cabezas, que había hecho respecto al tema del tren de Valparaíso, porque el tema del teletrabajo puede lograr una consecuencia muy similar a lo que ha significado la pandemia respecto al teletrabajo, de que la gente viva en esta zona, viaje a Santiago. Lo mismo podría ocurrir con el teletrabajo, la gente vive acá y teletrabajo y viaje. Entonces, y ahí un poco, ¿nuestras ciudades están preparadas para efectivamente abordar este desafío o este aumento en la demanda? Y lo segundo es, si es que no, me imagino que la respuesta debe seguir hay que preparar bastantes cosas. ¿Qué es lo que debemos hoy día también empezar a visualizar para poder estar más preparados respecto a este aumento de demanda? Gracias, Claudio. Como buen economista, la respuesta siempre depende. Y depende de en qué área uno puede ver que estamos preparados. O sea, Valparaíso y Viña del Mar es segunda vivienda de mucha gente en Santiago y hoy en día, como tú dices, lo que era segunda vivienda se convirtió en primera vivienda. Entonces, en términos de vivienda, yo creo que tenemos espacio para que la gente regrese. Hay un montón o sea, yo vivo en el plan de Viña del Mar y veo los edificios de a mi alrededor y veo que en general un 50% de las luces solamente están prendidas en la noche. Y eso sí quiere decir que hay mucho espacio para que la gente venga a habitar y a vivir en vivienda. Hay espacio de vivienda, hay stock de vivienda. Pero no tenemos infraestructura urbana para poder recibir a esas personas. Vemos como todos los veranos se colapsa Viña del Mar y Valparaíso con todo el flujo de personas que vienen a disfrutar de su segunda vivienda, y ese es un ensayo que venimos viviendo por años. O sea, por años vemos que todos los veranos pasa eso. Pasa un ensayo de cómo sería la ciudad si vinieran las personas a disfrutar todos de esta calidad de vida preciosa que tenemos en la región. Entonces, no tenemos infraestructura urbana para poder tener eso. Necesitamos ampliar nuestras vías de conexión. Necesitamos mejorar la intermodalidad rápido, pero ya utilizando, como dice Pablo, los ejemplos exitosos. No tenemos que invertir en la rueda en nada. Tenemos que seguir y mirar los ejemplos exitosos que no son muy difíciles de implementar. Solo falta liderazgo y ganas de hacerlo. Pero por otro lado también tenemos que entender que hay otras dimensiones que son importantes tener. Por ejemplo, a modo de ensayo, este año yo inscribí a mi hija al sistema de educación de admisión escolar. Sistema que de alguna forma genera que uno aplique a las escuelas públicas y particulares subvencionadas de la región. Y a mi sorpresa, quizás no tanta, hay solo 3 o 4 escuelas que dentro de mi radio cercano que me parecían que tenían una calidad suficiente y a sorpresa mía, son las 3 escuelas que todo el mundo postula, o los 3 colegios que todo el mundo postula. Entonces, en ese sentido, necesitamos no solo avanzar en infraestructura urbana, no solo necesitamos avanzar en mejorar la calidad de vivienda, sino que también necesitamos avanzar en quizá volvernos la ciudad que tiene la mejor educación pública de Chile. Necesitamos invertir fuerte en educación, porque la educación es uno de los grandes atractivos que los papás y las familias buscan. Y si tenemos acá una región que tiene una amplia dotación de infraestructura para la educación, tenemos muchos colegios bien emplazados dentro de la ciudad con harta infraestructura, pero tenemos baja calidad. Y eso es súper importante porque se puede invertir y es una inversión que se puede lograr con alto retorno en el corto plazo.
si tuviéramos un plan que digamos, mira, es la mejor ciudad para vivir, porque si tú mandas a tu hija en el colegio que está aquí cerca, tu hija va a tener una súper buena educación. Y en ese sentido, no solo tenemos que cambiar y mejorar eso, sino que también tenemos que mejorar, como decía Pablo, la gobernabilidad de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y mientras no cambiemos alguna de las restricciones que tenemos para hacer cosas en la región, no vamos a poder cambiar la situación en ese sentido. Yo me imagino que varias de las personas que están acá deben estar pensando en 5 o 6 trabas para hacer lo que acabo de decir. Y son trabas que existen y yo creo que todos las conocemos y que necesitamos cambiar ya. No tan en un largo plazo, no más discursos bonitos, no más anuncios rimbombantes del 21 de mayo diciendo que el TBS viene y todavía estamos esperando, sino que necesitamos cambios ya y necesitamos demandarlos ya porque no lo merecemos. Efectivamente, bueno, y ahí, Esteban, tú mencionas y empezamos a abrir el aspecto respecto a cómo hacer más, aumentar la calidad de vida y cómo ir dotando también de distintos servicios. Mejorar la educación es también un factor fundamental para que efectivamente sea atractivo. Es un factor, yo creo, súper importante a la hora de decidir dónde uno va a vivir. No solamente en qué región, sino también en qué lugar dentro de cada una de las ciudades. Gonzalo Tellería, que es presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de Construcción Valparaíso, les quiero hacer una pregunta a ambos, que dice, más allá de la teoría y del deber ser de la misma experiencia post-COVID, ¿cómo opinan ustedes que se puede movilizar a toda la burocracia del sistema, que algo ya hemos estado hablando, para efectivamente poner los incentivos donde correspondan y por sobre todo poder conseguir de alguna manera una verdadera planificación, no sectorizada, me imagino que también no temporal, en el sentido que va dependiendo de quién esté gobernando, que sea integral y holística y que vaya por el interés del bien común? Pablo, compleja pregunta. Mira, es el sueño del pibe, porque es un anhelo que todos tenemos y yo creo que no es imposible. Yo creo mucho en la descentralización, si bien ha tomado mucho tiempo y todavía es muy precaria la estructura y las atribuciones que van a tener los gobernadores regionales. Detrás de ello viene una oportunidad grande de generar en los gobiernos regionales las unidades metropolitanas. Y si esas unidades metropolitanas las vamos conformando con equipos técnicos bien capacitados, equipos que además perduren independiente del gobernador de turno o de los alcaldes de turno, que sean autoridades técnicas y que se pueda generar a escala del Gran Valparaíso una autoridad metropolitana de transporte, una autoridad metropolitana de planificación y eventualmente de desarrollo o regeneración urbana, probablemente se va a poder comenzar a trabajar la planificación desde esa perspectiva más holística y no, como hemos visto hasta ahora, más bien una planificación ex post que va, por un lado, por así decirlo, adaptándose a los desarrollos informales o acomodándose a cómo la ciudad se fue dando sin una visión de largo plazo. Eso va a tomar tiempo, pero es una tendencia que veo que viene con fuerza y que además, tal como hemos venido conversando, se precipita con la descentralización que va a producir el COVID, porque esto no va a terminar mañana. Nosotros en la Universidad del Desarrollo ya estamos asumiendo que el próximo año vamos a seguir en modo híbrido de todas maneras, porque si se encuentra una vacuna hoy, de ahí a que lleguemos a tener la confianza para volver a un mundo previo al COVID, va a pasar por lo menos un año. Y yo creo que va a ser más, yo creo que es un costo de la globalización y vamos a seguir expuestos a pandemias crónicas y cuarentenas dinámicas de aquí en adelante. Entonces, esa descentralización, ese preferir vivir en un lugar desde el cual yo puedo trabajar hacia cualquier mercado, sumado a también una serie de iniciativas que estamos liderando desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que apuestan y apuntan a darle mayor capacidad de gestión y de planificación a los entes metropolitanos subnacionales y subregionales, o sea, a las ciudades. Yo creo que va a permitir que probablemente de aquí a unos 15 años más la planificación sea mucho más holística, porque tal como dice Esteban, además, vienen unas fuerzas y unas inercias muy grandes, como es la lucha contra el cambio climático, donde tenemos que comenzar a ser más eficientes con el uso de la energía, el uso del transporte, el uso del recurso hídrico,
tenemos que ser más eficientes también, y las tecnologías nuevas, la transformación tecnológica va a cambiar muchos paradigmas, no solo de los servicios urbanos, de transporte, de estilos de vida, y creo que en ese sentido también, y aprovechando de contestar a una de las personas que preguntaba respecto al rol de la ciudadanía y la participación, yo creo que también las nuevas tecnologías van a permitir procesos de participación mucho más representativos de lo que hay ahora. Hasta ahora es más bien un checklist donde los que más patalean, los que tienen intereses creados y los que pueden ir a las reuniones o tienen tiempo para ir a las reuniones de participación meten más ruido. Y ya hemos visto cómo, por ejemplo, durante la pandemia, la Municipalidad de Macul ya instaló, y Contraloría le dio el visto bueno a los primeros procesos de actualización del plan regulador con audiencias online, lo que permite que cualquier vecino, independiente de dónde esté trabajando y si tiene tiempo o no para hacerlo, puede informarse y puede participar. Entonces, creo que se están dando todas las condiciones. Yo creo que lamentablemente los recursos están, porque el financiamiento se consigue, la tecnología está disponible, la capacidad técnica y profesional está. Lo que es más difícil es que los reguladores y las autoridades hagan esa concesión de poder para que efectivamente sean los gobiernos subnacionales, particularmente los gobiernos metropolitanos, los que puedan planificar su territorio. Pero es una tendencia que tarde o temprano va a llegar. Ahora, ojalá que llegue más temprano que tarde, porque claramente los costos sociales de un mal desarrollo urbano lo estamos viviendo con los incendios en Valparaíso, con el aumento de los campamentos, con la alta congestión y todos los problemas que hemos conversado hoy día. Súper, pero va a ser un proceso que va a tomar un tiempo. De repente, hoy día, y sobre todo los meses que hemos vivido en nuestro país, hay que buscar cómo en el fondo se puede ir apurando esto, pero al parecer no es un proceso fácil, y que sobre todo temas de descentralización, que después de la respuesta a Esteban me quiero preguntarle algunos temas sobre el proceso de descentralización, que ambos lo abordaron, y yo creo que también está bastante subyacente en todos los temas que han abordado. Pero Esteban, te dejo la palabra para ver tu visión al respecto. Yo concuerdo plenamente con lo que dice Pablo. Creo que él abordó en su respuesta bastante bien los temas que yo creo que nos convocan. Quizás agregar una cosa que es súper clave y específica con esto de que cuánto se va a demorar en generarse estos cambios. Y yo creo que aquí la clase política, la clase que tiene el poder para poder generar estos cambios, necesita entender lo que el filósofo economista Albert Hirschman decía hace mucho tiempo ya, en el 70, que existe un efecto túnel en la sociedad, un efecto túnel. Si tú no vas en el túnel y estás en el carril que está parado y está chantado y no puedes avanzar, pero ves que el carril del lado sigue avanzando, tú al principio esperas y estás diciendo, no, si ya me va a tocar, ya se comienza a comenzar a mover esto, pero si no te mueves y tu carril sigue pegado al lado y ves que el del lado, en este caso Santiago, sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando, en algún momento tú vas a hacer el movimiento alocado contra la seguridad de todos, de moverte hacia el lado y pasarte el carril rápido. Y eso puede generar un choque, y ese choque lo vimos en el estallido social, y ese choque lo seguimos viendo hoy en día, que está atenuado por la pandemia, y está atenuado por la expectativa del plebiscito y la nueva constitución, pero si no se generan cambios, incluso después de la constitución, que sean palpables, de que la gente vea que hay una mejora, que hay un cambio, que vamos al menos avanzando, pero a pesar de que sea poquitito que vamos avanzando, vamos a tener más de estos movimientos bruscos hacia el carril que va avanzando con mucha probabilidad de choque y de generación de destrozos. Y quiero llevarlos a un tema, como les decía recién, que está bastante como subyacente en esto, y sin lugar a duda yo creo que, dado las semanas que tenemos por delante respecto a un eventual proceso constituyente, creo que muchas de las cosas están abordadas desde una excesiva centralización. Esteban lo comentaba de manera explícita en su presentación, Pablo también lo comentaba, y quiero citarle la portada del diario La Nación de 1948. Perdón. Sí. Antes político, ¿es factible que pueda hablar? Habla José Guzmán, Seremi Transporte. Seremi estaba haciendo una pregunta. Si puede esperar tal vez al final, por favor. Ok, no voy a alcanzar entonces.
Bueno, y lo que les decía, que quiero citar un poco la portada del Diario de la Nación de 1948, donde el presidente González Videla, y lo voy a citar textual, señala: estoy resuelto a terminar con el centralismo. Y en base a eso también muchas de las cosas que van ocurriendo respecto a descentralización o movilidad o toma de decisiones respecto a proyectos van viendo influenciados. ¿Cómo ven ustedes que efectivamente un eventual proceso constituyente puede ayudar o a acelerar o a destrabar ciertos temas que ustedes han planteado, por los cuales la región se ha quedado estancada respecto a distintos proyectos, ya sea la extensión del Merval, por supuesto que también el desarrollo, obviamente, del borde costero, el tren rápido al Paraíso, que ese ya viene, parece un disco, parece como un disco rayado respecto de todos los años, cada vez alguien reflota el tema. Entonces, ¿cómo eso podríamos nosotros aproximarnos en poder dar un proceso de descentralización para justamente los temas que han abordado ustedes? Bueno, yo soy bastante optimista respecto al proceso constituyente, en el sentido de que una vez que logremos aislar la violencia y se imponga democráticamente la opinión de la gran mayoría de los chilenos, que somos bastante más silenciosos que los grupos exaltados que están enfrentándose y destruyendo, yo creo que si se canaliza bien a través del proceso democrático, puede ser una oportunidad enorme como país. Ahora, y como arquitecto, yo lamentablemente, digamos, no tengo miedo a la hoja en blanco. Nosotros estamos entrenados para proyectar mejores futuros, y creo que el proceso constituyente es una oportunidad para hacerlo. En ese sentido, es clave para lo que tú dices, Claudio, primero que la nueva Constitución deje bien establecidas los alcances, las responsabilidades a nivel de la estructura de gobernanza nacional, tanto si vamos a seguir con una estructura de Estado unitario, con regiones sin mayor independencia, o si vamos a avanzar hacia un modelo de mayor descentralización, no necesariamente el federalismo, porque también tiene sus problemas. Creo que el Estado unitario tiene sus ventajas y se pueden corregir. Por otro lado, es re importante y es clave el rol que se le va a dar a la propiedad pública, y particularmente en lo que tiene que ver con acceso a la vivienda, acceso al transporte, acceso a la infraestructura y bienes públicos, y también la protección de la propiedad privada, porque la única manera que nuestras ciudades progresen hacia ser ciudades del siglo XXI, tal como lo hemos visto en todos los países, Australia, Dinamarca, todos los casos que conocemos, es a través de la recomposición de la confianza en la alianza y en la asociación público-privada. Y esa confianza, yo sé que suena un poco cándido tratar de levantarla ahora, pero tiene que quedar fuertemente establecida en una nueva constitución. La posibilidad de que concurran todos los actores sociales, y en ese sentido, obviamente, el sector privado es clave. Y por último, una pequeña, aprovechando que Esteban es economista y que él mencionó las fallas de mercado como uno de los problemas principales de nuestros dolores de crecimiento urbano. Claramente hay que ver de qué manera establecer políticas que corrijan esas fallas de mercado, porque el mercado urbano y el mercado de suelos es de los mercados más imperfectos. Primero, porque es discrecional. Alguien con un plumón dice: hasta aquí llegó el límite urbano, de aquí para allá plantas lechugas, de aquí para acá desarrollas densidad. Segundo, hay asimetrías de información enormes. ¿Por qué? Porque hay actores que manejan mucha información regulatoria, normativa, conocen todos los trucos, y actores que no. Tercero, está expuesto a captura regulatoria, porque efectivamente hay ciertos intereses por sacar las cosas adelante que hacen, como ha pasado en el mundo de las concesiones de infraestructura, por ejemplo, en que el regulador, en vez de regular, le da facilidades y terminan haciéndose proyectos que tal vez podrían haber tenido un mejor fin. Y finalmente también abre espacios para la corrupción, y la única manera de corregir las fallas de mercado es con mejor regulación, no más regulación, y ahí claramente está el Estado,
y con alinear los incentivos. Y ahí está la zanahoria, que son subsidios, que son inversión pública, etc. Yo creo que en ese equilibrio y todas esas temáticas tienen que quedar establecidas en la Constitución. Súper, gracias Pablo. Esteban, ¿cómo lo ves tú, un proceso de descentralización? Muy cortito ahí. Es importante entender que la Constitución actual, según me decía un abogado constitucionalista de la universidad, contempla el principio de la no discriminación territorial. Es decir, no se le puede dar a una región lo que no se le da a otra. Y en ese sentido, ese principio es contrario a querer tener mecanismos de corrección de las desigualdades del mercado, de las ineficiencias del mercado, porque no puedo desarrollar más la región de Valparaíso, por ejemplo, y darle más subsidios, darle más incentivos, sin también darle a Santiago. Entonces, en ese sentido, necesitamos de alguna forma cambiar eso para que poder incluso hacer que el mercado funcione de manera más eficiente en el término urbano y económico. Y eso. Muy buen punto. Bueno, ahí está, efectivamente de repente son enclaves que esperemos en el eventual proceso constituyente puedan ir poniéndose a la palestra, que tal vez, por lo menos yo he hecho bastante de menos que estos temas estén dentro de un eventual proceso. Está el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones, a quien le doy la palabra, que quería hacer una pregunta. Ceremi. Hola, más que hacer una pregunta, hacer algunas apreciaciones que yo creo que son importantes. Y una de ellas es que no me voy a hacer cargo de la falta de pantalones que plantea Esteban. ¿Ya? No, se sienta, lo digo ahí. No, sí, no. Ya, y de verdad que, mira, lo que pasa, y lo he planteado en otros webinars, el tema de la movilidad, que hoy día está muy presente, está muy en boga, y ya venía en esto. Y, por cierto que tiene una situación que es bien compleja en términos que efectivamente en la región, yo antes de asumir busqué algunas informaciones relacionadas con las inversiones, con las plata del FAR, de la ley Espejo, donde en promedio a esta región se le asigna alrededor de 20.000 millones de pesos. O sea, si lo llevamos a infraestructura, son 3,5 puentes los Castaños, anualmente, como para dimensionarlo. Por lo tanto, y en el año 2017, nosotros estábamos en el 9º lugar de todas las regiones, en el 9º lugar de todas las regiones que se ocuparon plata de la ley Espejo en infraestructura vial. Por lo tanto, aquí, aparte que podemos tener algún tema de centralismo y cosas por el estilo, también tenemos un tema local. ¿Cómo invertimos los recursos que son para infraestructura vial en la región? Y ahí ya hay una muestra clara que hay una distorsión en términos de hacer las inversiones. Lo otro respecto a lo planteado por Esteban, también el tema del modelo, el nuevo modelo de transporte público que firmamos, iniciamos el 1 de septiembre. La verdad es que el transporte público en el Gran Valparaíso no se tocaba el año 2008 más o menos. La estructura se mantuvo, se firmaban los contratos y se mantenía, bueno, todo el periodo que le estoy informando. El nuevo modelo, efectivamente tenemos, y no es la letra chica y presente, está el contrato claramente establecido en los articulados, que dice que hay un plazo, es un plazo que hay de 3 años para implementar en completo lo que es la integración tarifaria. Y eso, como economista, usted debe saber, estimado, que hay una negociación de tarifa entre los operadores, hay una negociación de tarifa con el metro, qué porcentaje va para uno o para otro, ¿cierto? Parte del recorrido me corresponde a mí o le corresponde al otro, y eso no es tan fácil de llegar a un acuerdo. Sin embargo, ante esto, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo ya? Los ferros, los equipos, prácticamente nosotros pensamos que ya en marzo del próximo año deberíamos tener algunas líneas ya con validadores automáticos integrados, a lo menos la primera etapa, que son los microbuses.
y ahí iniciar la negociación, y ya se está iniciando las negociaciones con el metro. Además de esto, el nuevo modelo que nos permite, y un poco es lo que planteaba Pablo, en términos de, primero, lo que estamos haciendo es invertir la pirámide de la movilidad. ¿Ah? Toda la infraestructura durante muchos años y en todas partes se privilegió el automóvil. Hoy día, ¿cierto? Estamos invirtiendo en esta pirámide, colocando como primera prioridad el peatón, posteriormente el ciclista, el transporte público, el transporte de carga y al último el auto. Políticamente no es bien mirado para los usuarios del automóvil, sí, no es bien mirado, sin embargo va a ser necesario hacerlo. Y por otra parte tenemos la situación que, como les decía, con el nuevo modelo vamos a poder buscar la demanda, a diferencia de lo que nos pasó y nos ha pasado tradicionalmente, que primero estaba la oferta y el usuario iba hacia la oferta, no la oferta hacia la demanda. Hoy día estamos invirtiendo eso y estamos ya, yo creo que de aquí a un mes, 2 meses, deberíamos sacar los nuevos alimentadores de metro que vamos a llamar a concurso, tanto en Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso. Entonces, todo el modelo estructurado que teníamos antes con la licitación, hoy día se abrió, hoy día nos va a permitir ir acercando. La situación que yo siempre he planteado en estos webinars es que todos, con muy buenas ideas, hay muy buenas sugerencias, sin embargo, no hay una planificación de corto, mediano y largo plazo. O sea, ustedes saben que el Banco Nacional de Proyectos o las inversiones, a lo menos en infraestructura, son en nuestro país mínimo 5 años. El puente de los Castaños se hizo mínimo 5 años. O sea, cada 5 años tendríamos que tener alguna infraestructura nueva, dado al modelo que tenemos de inversión, donde tiene que sacar el RS y hacer todos los procesos que significa. Por lo tanto, debiéramos tener de algún modo, ¿cierto? No sé si Pablo está hablando de una gobernanza, el nuevo modelo que viene de gobiernos regionales debiera generarnos esto, el director de infraestructura y transporte debiera ser el articulador de los proyectos y empezar a gobernar no solamente hacia el Gran Valparaíso. Este modelo que implementamos hoy día en el Gran Valparaíso, ya lo presentamos también el de Limache Olmué, estamos haciendo el mismo modelo con nuevos servicios, con equipamiento más moderno para los operadores que se integrarían. Y ahí está el famoso, hoy día en estos momentos está en el famoso equipo ya no me acuerdo cómo se llaman, los que evalúan los subsidios. ¿Ah? Entonces, Seremi, una pregunta chiquitita. sí. ¿Usted cree que los procesos en Santiago pasan más rápido que en las regiones No. para la concretación de infraestructura urbana? ¿Usted no cree eso? O sea, solo es percepción mía, al parecer. A no ser que sea privado. Pero el tema privado también, hoy día tenemos una situación que es el CIA. Todo proyecto hoy día tiene que pasar por CIA. Por lo tanto, ahí tenemos un periodo determinado de consulta a la comunidad, los resultados, una vez aprobado por ahí, va hacia los otros procesos que significa. Pero en promedio, todos los proyectos se demoran más o menos 5 años, porque ese es el modelo que tiene el Banco Nacional de Inversiones. Y ahí está Sergio Cabeza, que es el asesor de Hacienda, podría haber estado también. Sí. En honor al tiempo, no sé si quiera acotar un punto final, porque estamos bastante pasados en el tiempo. Lo importante es que de todos, si alguien hablaba del Mercurio, bueno, cuando celebraron los 100 años o algo más de historia del Mercurio, sacaban unos de hace 50 años, donde se hablaba de la vía elevada a Valparaíso y Viña del Mar. Hoy día todavía estamos hablando de eso. Entonces, el tema es, esta gobernanza o este nuevo modelo que viene deberá hacerse cargo de la planificación de corto, mediano y largo plazo, como en toda planificación. Aquí nosotros siempre, por lo menos yo llevo
5 años en la región y en otras regiones lo mismo, en Arica me pasaba lo mismo, y grandes ideas, grandes proyectos, pero que en el corto plazo la gente quiere empezar a notar cosas. Y hoy día, que son los tiempos, el transporte público aquí no tenemos alrededor de 4 kilómetros de línea exclusiva para transporte público. Seremi, le agradezco la aclaración y disculpe, tenés que interrumpirlo porque estamos un poco pasados, no teníamos en pauta esto, pero le agradezco. Sabemos que obviamente desde su rol debe ser bastante complejo movilizar distintos proyectos y distintas cosas por los tiempos que también toma, que justamente es lo que estamos abordando. No sé si Esteban o Pablo quieren comentar algo brevemente. Sí, yo dos cositas para ir cerrando. Concuerdo con el Seremi de que los tiempos de la ciudad y los tiempos de los proyectos de movilidad no coinciden con los ciclos eleccionarios y hay que trabajar en una cartera de proyectos de mediano, largo, corto y ahora táctico plazo también. Que el Sistema Nacional de Inversión Pública es un animal complejo, sobre todo cuando muchas decisiones, digamos, se cortan en Santiago y no necesariamente en la región. Pero no podía dejar de contestar a algunas preguntas del público que hicieron por el chat, que se referían a por qué yo no incluí teleféricos en mi presentación como una posible otro modo de transporte en el Gran Valparaíso. Y quiero hacer el disclosure, yo soy parte de la consultora Nueva Vía que estamos desarrollando los 2 proyectos de iniciativa privada de concesión de teleféricos en Chile hoy en día como transporte público, el teleférico Bicentenario entre Tobalaba y Huechuraba en Santiago y el teleférico Iquique Alto Hospicio. Y nosotros evaluamos 3 posibilidades de recorridos en Valparaíso, pero ninguna de ellas nos fue posible viabilizarla, ya sea por problemas de demanda o problemas técnicos, porque los teleféricos requieren diferencias de nivel, pero también pocos quiebres, y la geografía y la geomorfología de Valparaíso lo hace muy difícil. Evaluamos uno que venía desde Avenida Argentina, donde está la municipalidad, subiendo por Ramaditas y el Cerro Higgins hasta Rocuant, y lamentablemente los tiempos en que se demoraban los colectivos y los buses eran más o menos los mismos que los del teleférico y el costo de la infraestructura era enorme. También evaluamos uno que partía desde la estación de Merval del Gustavo Frique, del hospital, hacia, cruzando por sobre el Estero y sobre el Sporting para llegar justo al Adolfo Ibáñez, ahí donde está Esteban, para los universitarios, y luego conectando hacia los cerros de Granadillas y todo ese sector que hay alta concentración de población, y tampoco nos daba por la longitud máxima de un teleférico para reemplazar el bucle, son 4 kilómetros y este se extendía demasiado y hacía muy costoso. Por lo tanto, eventualmente yo creo que si se logra hacer un proyecto viable de teleférico, bienvenido sea, pero hasta ahora nosotros no hemos encontrado el trayecto adecuado en el equilibrio demanda y viabilidad técnica. Pero sí creo fuertemente en una segunda línea del Merval, ya sea por Avenida Libertad o por Quillota hasta Salinas. Si es muy caro hacerla como tren subterráneo, se puede hacer como mostraba antes, ¿verdad? Un sistema subterráneo de trolebuses que luego se extienden hacia otras localidades, pueden ser buses híbridos también, como los hay en otras ciudades donde no hay catenaria, siguen con motor eléctrico o diésel o Euro 6. Y por último, el TBS, si es viable, es una quimera o es un sueño. Yo creo que va a depender mucho también de lo que decía el Seremi, o sea, en la medida en que podamos recuperar la confianza en la asociación público-privada y dejar de convertir los procesos de evaluación ambiental en temas de litigación y conflicto e intereses personales, yo creo que más temprano que tarde podremos tener un nuevo tren entre Valparaíso y Santiago, ya sea el TBS o la iniciativa que presentó EFE años atrás. Súper. Y para terminar, quiero ponerlos en una situación, en un sueño. Supongamos que ustedes son gobernadores regionales electos, con todas las competencias, gobernador de verdad, combinamos gobernador de verdad con todas las competencias, atribuciones, recursos, presupuestos. Si tuvieran que definir en una frase, ¿cuál es el sueño de movilidad para nuestra región? ¿Cómo lo definirían? Parto por Esteban. Cortito, agradecer la
la intervención del Ceremi. Yo creo que parte de mi presentación era precisamente incentivar el diálogo y me parece súper bien que haya tomado la palabra y aclarar algunos puntos. Y ojalá podamos ver esos cambios que dice que se están comenzando a generar pronto en la ciudadanía. Podamos ver más ciclovías, menos autos estacionados en las calles tomando todas las pistas. Ojalá podamos ver esos cambios pronto. En términos, o sea, yo no sé si estoy para la carrera política todavía, Claudio. No sé si nunca en realidad, pero... Es un sueño, es un sueño. Sí, pesadilla quizá. No, pero hablando en serio, o sea, si uno pudiera ejercer ese rol públicamente sin tener los vicios de hoy, el sueño de la movilidad para Valparaíso me gustaría que sea más multimodal, como decía Pablo, mucho más participativo, mucho más que las personas y el derecho a la ciudad exista de verdad, no solo para aquellos que tenemos el privilegio de vivir en las partes lindas de la ciudad. Yo tengo el privilegio de vivir acá súper cerca a la Plaza Rioja, tengo un museo al lado, tengo un museo Funkman allá, camino, y a pesar de que la pandemia nos ha confinado mucho, es una ciudad preciosa y ojalá todos tengamos el derecho de poder disfrutar de eso y podamos entender que eso no va a ser posible sin poder cambiar los precios relativos. Si tú me das todo el poder como gobernador y si fuera de alguna forma un estado de alguna forma que puede fijar, por ejemplo, impuestos y subsidios, así como lo hacen los gobernadores en Estados Unidos, yo de todas maneras le bajaría los impuestos para que todas las empresas se vengan a trabajar acá. Eso generaría lo que generaban lo que pasó en Chuquicamata y se generaban en las saliceras en los años antiguos, que el capital y las personas y los dueños de las empresas venían a vivir a la ciudad y así como pasó en Akron también en Estados Unidos se generaba una cultura y una mixtura de demanda de servicios y de amenidades que hacía que la ciudad se desarrollara. Sin poder tener de vuelta las empresas en la región y atraer el capital y el circulante a la región, va a ser difícil que podamos movilizar esta demanda más fuerte que a pesar de que los proyectos parece que se demoran igual en Santiago que acá, el tener la masa crítica circulando, tomándose en ese tiempo cafés, ahora por reuniones por Zoom, pero tener al ministro de Obras Públicas, tener al presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y estar todos ahí movilizados, yo siento que le da a Santiago claramente una ventaja que la región no tenemos. Súper, muchas gracias, Esteban. Pablo, en 5 segundos, tu sueño de movilidad para nuestra región. Segundos. A ver, primero, yo no puedo postularme a gobernador porque ya tuvimos un gran intendente Alar, don Raúl Alar Neumann, tío mío, y que hizo una gran gestión tiempo atrás, además, rector de la Católica del Paraíso cuando joven, un gran porteño. Pero sí, mi sueño para Valparaíso sería un eslogan que se gane el premio a la ciudad más intermodal del mundo. O sea, donde tuviéramos todos los modos de transporte existentes funcionando porque tenemos la posibilidad y la geografía y el territorio así lo necesitan y lo requieren. Y segundo, citando a Gil Peñalosa, el urbanista colombiano radicado en Canadá, ojalá que sea una ciudad 880, donde desde un niño de 8 años hasta una persona de 80 años pueda ir caminando desde su casa a abastecerse, a comprar, a entretenerse o a estudiar sin que corra peligro de ser atropellado y sin que corra peligro de ser asaltado. Con eso yo me voy por satisfecho. Súper, bueno, quiero agradecerle a Esteban y a Pablo las presentaciones, esta conversación. La verdad que se quedaron muchos temas fuera, muy interesantes, y además que estamos viviendo tiempos que también nos invitan a reflexionar más acerca de cómo estábamos viviendo y cómo estábamos también aproximándonos a la ciudad. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron sus preguntas a través del chat. Tratamos de abordarlas de una u otra manera o tratar de mezclarlas para que todos quieran representados en ellas. Así que eso, pues muchas gracias a todos los participantes y Carolina, te doy la palabra. Muchas gracias, Claudio. Con esto entonces damos por finalizada la segunda conferencia del 18º ciclo Conferencias Construyendo Región Mejor Ciudad, un desafío para la movilidad urbana. Agradecemos, como decía Claudio, las exposiciones de Pablo, Lar y Esteban López, y especialmente la participación entusiasta de nuestros asistentes. Quedaron muchas preguntas que no alcanzamos a leer, nos pasamos bastante en el tiempo, les pedimos disculpas, pero fue una conferencia fantástica, con mucha información, así que agradecemos también a nuestro moderador Claudio Salas, y finalmente les pedimos a todos los asistentes contestar la encuesta de evaluación de esta conferencia que les vamos a enviar a sus correos electrónicos
para poder monitorear los servicios que estamos ofreciendo. Solo les va a tomar 1 minuto. Agradecemos nuevamente entonces la presencia de cada uno de ustedes esta entretenida mañana y nos despedimos para encontrarnos pronto en alguna de las muchas acciones de desarrollo empresarial que realiza la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso. Que tengan un muy buen día y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta pronto. Chao, chao, cuídense. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias.